Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy estamos usando un nuevo sistema de micrófonos. Si usted puede notarlo, va con la camisa. Así lo pedí yo, ¿verdad? No. Es para que quede mejor grabado el sonido. El micrófono de corbata a veces interfiere, según lo que me dicen arriba, cuando se está tocando, cuando se está acomodándose un poquito. Y este podría ser mejor. Y pues me tocó a mí probarlo, ¿verdad? Si algo sale mal es conmigo, y luego el pastor ya viene, ya sabiendo con todos los detalles. Y bueno, sí, así es como funciona. Vamos a ir al estudio que hermanitos habíamos eh, iniciado hace 15 días atrás. Tiene que ver es el tema del divorcio y por supuesto no se repartieron hoy hojas porque se repartieron hace 15 días. Y entonces, si usted la tiene ahí, la hoja del divorcio, usted puede abrirlo para seguirme. Y si usted dice, yo lo guardé en mi folder y lo dejé en la casa, entonces usted va a tener que escucharme, escuchar y seguirme con los versículos que vamos a ir viendo, porque la idea era que usted pues vaya siguiendo lo que estamos estudiando en el papel y vaya apuntando. Hay varias cosas que es necesario que explicarlas aquí y que con solamente leerlas quizá usted no va, ¿por qué escribió esto? Tal vez algunas cosas usted las entenderá, tal vez entendió todo y quedó claro, y otras es bueno retomarlas. Por eso hoy queríamos cerrar este estudio, no el tema, y déjeme explicarle por qué el tema, porque el tema puede ampliarse mucho más, ¿ok? El tema se puede ampliar mucho más, pero vamos a dejarlo hasta lo que es lo que tenemos nosotros por ahora. Si más adelante, en el paso de los meses, hubiera necesidad de retomar el tema, podríamos ahondar más en otros puntos, otros versículos, pero estamos con un tiempo limitado y nos basamos también en ese tiempo. Yo quiero que usted vaya abriendo su Biblia en el libro de Mateo. Téngalo ahí, hermanos, porque es el tema, es el versículo con que iniciamos hace 15 días y que vamos a retomar. Tomamos Mateo 19 y luego decidimos ir a Deuteronomio para explicar un poquito cómo funcionaba este asunto según la ley de Moisés. El tema del divorcio no es un tema fácil no es un tema fácil por el hecho de que hay mucha idea sobre el divorcio y posición y pensamiento y argumentos. La gente dice, no me parece, otros dicen, sí me parece, no es bueno, es bueno, y hay mucho pensamiento. Y por lo que se escucha allá afuera también. No es algo positivo, no podemos decir que el divorcio sea algo positivo, no podemos decirlo, porque no está en la mente de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Entonces, habíamos visto algunas estadísticas la vez pasada sobre estadísticas alarmantes sobre el divorcio. Es demasiado, hermano, es demasiado. Solo le vuelvo a recordar que, por ejemplo, habíamos visto, para recordarles, si usted no estuvo, entre las estadísticas alarmantes se dice que en Costa Rica dos de dos matrimonios, uno no funciona. De dos matrimonios, uno no funciona. Ayer hubo un matrimonio, ojalá que se funcione, ¿verdad? André y María Fernanda, esperamos que sí. Parece que sí, yo creo que sí. Había mucha bendición y las cosas se van haciendo bien y pensamos que esto va a ser de bendición, pero esa es la estadística en Costa Rica. De dos matrimonios, uno falla y hay separación. Y que este divorcio ha ido aumentando en el año 90, decíamos, de 100 bodas, 15 se divorciaron ese año. 15 terminaron divorciándose de 100 bodas en el año 90 y que para el año 2014, no, perdón, en el año 90 de 100 bodas se divorciaron 15 y en el 2016 de 100 bodas se divorciaron 45. Entonces ese 50% más o menos
Por eso es que hice de 2-1. Y pues yo les decía que en Estados Unidos hay una estadística que dice así, y eso es increíble, cada 13 segundos hay un divorcio. 277 divorcios por hora en Estados Unidos, 6.646 por día, 46.523 por semana, 2.419.196 divorcios al año. Y se dan 9 divorcios en el tiempo que dura una pareja en decir sus votos matrimoniales en Estados Unidos. 1.385 divorcios se dan durante todo un programa de ceremonia matrimonial, como el que tuvimos ayer, de 5 horas. Mientras una pareja se casa, 1.385 se están divorciando. Para cuando una pareja cumple 10 años de casados, si logran llegar a los 10 años, ya se han dado en Estados Unidos 24.191.960 divorcios. Y esa pareja que cumple 10 años podría estarse divorciando también. Y así es el mundo en el que estamos. Vimos que 3 causas de divorcio principales, hay varias. Falta de dedicación. Y mencionamos eso un poquito. Falta de dedicación de los esposos a su vida conyugal. Y vamos a hablar tal vez un poquito sobre eso ahorita después. Vamos a ampliar un poquito más. Pero esta falta de responsabilidad, falta de dedicación, falta del deber del uno al otro, genera pleitos y discusiones, que también es una de las causas de divorcio, mucho pleito y mucha discusión, y nace la infidelidad matrimonial. Y entonces, esas son las 3 causas principales, según las estadísticas. Y pues, entonces, habíamos ido a ver el asunto de Moisés. En Mateo 19, que les pedí que ustedes abrieran hoy, acuérdense que habíamos tomado en consideración el versículo 7, donde dice, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Que Moisés mandó a dar carta de divorcio, es lo que dicen los fariseos a Jesucristo. ¿Por qué Moisés mandó, dice, mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora, habíamos recordado lo siguiente, que creo que es importante tomarlo en consideración hoy y recordarlo. Moisés no instituyó la ley del divorcio. Moisés no instituyó la ley del divorcio, pero la permitió. ¿Ok? La permitió. Permitió el repudio. Moisés ordenó algo que no se hacía, era la carta de divorcio. Porque la gente repudiaba a sus mujeres. Recuerde que las repudiaba sin darles carta de divorcio. Entonces la mujer quedaba en un estado de agunot, lo que se denomina como mujer anclada. La mujer quedaba anclada a ese hombre. El hombre la repudiaba, pero no le daba la carta de divorcio. Entonces la mujer quedaba anclada a ese hombre, no podía casarse. Pero el hombre sí podía traer a otra. Esos eran los permisos que se daban. Entonces yo podía traerme otra, mientras aquella quedaba anclada. Aquella no podía casarse, pero yo sí. Favoritismo para el varón. Entonces aquella como quedaba anclada, entonces si yo me casaba de nuevo y esta decía, bueno, yo no quiero más a usted, pero volvía a tener sentimientos por aquella mujer que quedó anclada, yo podía traerla. Y, está bien, no quiero estar sola, me voy. Moisés dijo, esto no va a ser así más. Está bien la carta de repudio, pero la carta de repudio, está bien el repudio, pero el repudio con carta de divorcio. Eso es lo que hizo Moisés. Él lo que hizo fue regular el asunto del divorcio que ya estaba, el asunto del repudio que ya estaba. Él lo reguló y obligó a la nación israelita a dar la carta de divorcio, que no se daba. ¿Ok? Con esa carta de divorcio, ¿qué hacía Moisés? Estaba permitiendo a los hombres poder jugar con sus sentimientos y echar y quitar y venir. No, Moisés está defendiendo el honor de las mujeres, por así decirlo. ¿Por qué? Porque está obligando al hombre a liberar a la mujer y no mantenerla anclada como a ellos les gustaba.
Es que, hermanos, muchas veces el repudio se daba por cualquier cosa. Y el repudio se podía dar por un hombre de... Esos hombres eran hombres de corazón duro y de mente dura, los hombres con que tenía que tratar Moisés, imagínense. Eran duros de corazón, duros de servicio. Eran duros, hermanos. Entonces, ¿usted no se acuerda cómo ellos se levantaban contra Moisés a cada rato? Y enfrentaban a Moisés a cada rato. Imagínense cómo podían ser con sus esposas, entonces. Entonces, un hombre podía echar a su mujer únicamente porque le dio un gran enojo, porque la comida no le supo bien. Entonces se enojaba tanto y se encolerizaba que le decía, váyase. Y la repudiaba y trae otra que cocine mejor. Pero después analizaba y decía, ¿pero qué hice? Entonces Moisés dice, usted va a dar una carta de divorcio. Y la carta de divorcio usted va a tener consideración ese repudio de las mujeres. Porque si usted le da carta de divorcio y esa mujer se casa con otro, usted no puede volver a tenerla. Uy, ¿estoy obligado a dar carta de divorcio? Sí, tiene que estar obligado. ¿Y qué pasa si ya puede casarse? Y si se casa con otro, usted nunca podrá casarse con ella. Es la ley. Entonces la gente pensaba ya más en repudiar a una mujer. Entonces lo que Moisés está tratando de hacer es como detener esa facilidad con que se daban los repudios. Liberar a la mujer, si en caso de que el hombre decidiera decir, sí, se va, entonces libérela, para que pueda hacer su vida. No la mantenga anclada. Moisés está trabajando en la ley a favor de las mujeres, para que usted entienda eso. ¿Se dio? Sí se dio. ¿Lo negó Jesús? No lo negó. Jesús dice, sí, Moisés. ¿Y por qué? Por la dureza del corazón de ustedes. Pero que sí lo hizo, lo hizo. Pero al principio no era así. Al principio no fue así. Ok, y de todas maneras, hermanos, vea conmigo el versículo 3, rápidamente ahí, versículo 3. Dice así, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer. Y vea el motivo, ese es el motivo de la discusión, por cualquier cosa. ¿Ve? Entonces ve lo que dice Jesucristo. Él respondió y le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, porque por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a ir, ya dejamos a Moisés, sabemos lo que él hizo y cómo él reguló esa ley. Hablábamos de que la carta de divorcio era una carta, vea hermanos, hoy usted llama a un abogado, quiero divorciarme. Ajá, el abogado le va a decir, deme el nombre y la cédula. ¿Cuál es el nombre de la mujer? ¿Cuál es el nombre suyo? Ok, sí, venga, yo aquí tengo un machote, nada más pongo nombres y ya usted firma. No, antes no. Cada carta de divorcio era una carta muy particular, en la cual usted la hacía usted y tenía que poner todos los motivos del por qué. Tomar su tiempo y meditar los motivos del por qué. Y entonces eso era una parte y forma de que se establecía la ley para que usted entonces tomara su tiempo, fuera a tomar un papel, escribir, conseguir los testigos. Y mientras usted pasa todo eso, usted está pensando, ya se va bajando su enojo. Y usted tal vez está pensando, de aquí a que llegue el momento en que los testigos firmen, quizás yo digo, no, la pura verdad que votemos esto. No quiero divorciarme. Pero la carta era muy particular, era suya. Con sus motivos, no era un machote, ahí nomás, que se hacía. Y habían firmas. Y por supuesto, todo eso era parte de lo que yo pienso y creo junto con otros que han escrito sobre el asunto, estoy de acuerdo, que era prolongar el momento para que no se diera. Luego la Biblia dice, y se la dará en su mano. Désela, usted no puede mandarla, usted no puede decir, abogado, llévesela. El abogado habla con usted y no puede volver a ver, no, désela en su mano. Usted tiene que ir a enfrentar a la mujer con ese documento y dárselo a la mano a ella. Entonces todo eso era un proceso para meditar. Tiene que enfrentar nuevamente a su mujer y luego dice, tiene que haber una despedida también.
Usted no puede decirle cuando venga, no quiero que esté, tiene que despedirla formalmente. Entonces, no era que Dios está queriendo divorcios, nunca fue la voluntad de Dios. Está trabajando en el corazón de los hombres, aún a través de esos medios. Y yo quiero compartir con ustedes hoy, vamos a lo de Jesús, vamos a Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo en el Nuevo Testamento? Y aquí hay 7 principios que yo quiero que veamos esta mañana. 7 principios. El primer principio que Jesucristo habla. Recordemos, hermanos, la pregunta, ¿es lícito? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Está permitido? ¿Está permitido Cristo? ¿Cristo está permitido? Entonces Jesús da una respuesta, y en esa respuesta hay 7 principios que quiero que veamos. El principio de pareja, 1. Principio de pareja, versículo 4. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Principio de pareja. Hermanos, vea, vamos a leer esos principios y no pierda de su mente que estamos hablando sobre el divorcio. Jesucristo está respondiendo sobre el divorcio. No diga, ay, ¿y por qué Jesucristo está acá? Adán y Eva aquí. ¿Qué tiene que ver? Jesucristo está respondiendo la pregunta sobre el divorcio. Ese es el tema de Cristo. Y en ese tema, y en esas respuestas, Él dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Dice Jesús. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Que recordaran que Dios hizo un hombre y una mujer. Vaya al principio. ¿Es lícito repudiar? Vaya al principio. ¿Cómo los hizo Dios? Un hombre y una mujer. Ok, y un hombre y una mujer. ¿Qué significa esto? Bueno, si quisiéramos agregar algo a nuestro estudio de hoy, podríamos decir que aquí se está hablando de la sexualidad, un hombre y una mujer para el matrimonio. Amén, hermanos. Hombre y mujer, el plan de Dios para el matrimonio. Agregando algo al estudio hoy. Ese no es el tema. Dios instituyó el matrimonio y formó el matrimonio de un hombre, de la unión de un hombre y una mujer. ¿Ok? Dios no hizo 2 hombres. Dios no hizo 2 mujeres. Hizo un hombre y una mujer, el plan divino. Cualquier otro plan no es divino. Amén, hermanos. No es divino, no es divino. Yo puedo decir, no es divino. No es divino. No lo aprueba la Biblia. Cualquier otra cosa no está aprobado en este libro sagrado. Puede estar aprobado en las leyes de los gobiernos humanos, pero no en el libro sagrado. ¿Ok? Luego, lo que quiero ver es que al principio los hizo un hombre y una mujer. No hizo un hombre y otras mujeres. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Lo que quiero decir es que a Adán, para esta gente, ¿verdad? Para estos judíos, Dios le dijo, a Adán Dios no le dio opciones de divorcio. Es lo que quiere decir el Dios. Adán no tuvo opciones de divorcio. Y créame, Adán vivió con Eva tamaño poco de tiempo. Muchos años juntos, multiplicándose. Adán dijo, esto es carne de mi carne, esto es hueso de mis huesos. Por tanto, yo le voy a poner un nombre, varona. Porque del hombre fue tomada. Y así la recibió Adán. Al principio no le fue muy bien. ¿Se acuerda cuando pasó lo que pasó en el huerto del Edén? Y la mujer que me diste y todo este asunto que se dio. Y la mujer, pero se dieron situaciones. Pero Adán no tenía opción para decir, te voy a repudiar y voy a traer otra que hizo Dios, que ahí por ahí anda. ¿No? Una sola mujer para él. Entonces Jesús dice, ¿cómo fue al principio? Un hombre y una mujer. Principio de pareja. ¿Ok?
Segundo, el principio de una sola carne, versículo 5 dice así, y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, versículo 6a, así que no son ya más dos, sino una sola carne, ya no son dos, sino una sola carne, ya no son más dos. No podemos ver el matrimonio como dos, sino como uno. Somos uno. Y eso es lo que ellos habían perdido la idea. Los lazos de afecto entre los esposos son más fuertes que los que unen a los hijos con los padres. Esa es la verdad y así debería ser. ¿Ha escuchado usted asuntos e historias? Me imagino que Ronnie habrá escuchado varias aconsejando, donde hay situaciones entre los esposos por causa de los hijos, y la esposa le dice, no toque a mis hijos, si quiere lárguese usted al esposo. No se meta con mis hijos. Si usted, que el hijo está portando mal y vamos a tener que... No. Y si quiere, lárguese usted, pero mis hijos no los toque. ¿Cómo es que le dice que se largue el esposo y me deje a mis hijos? Dice la esposa. O viceversa, el esposo dice, si quiere, váyase usted, pero mis hijos no. ¿Cómo? ¿Hay más amor de un padre por su hijo que por su esposo? ¿Debe haber más amor de un padre por sus hijos que por su esposo? ¿Qué significa que la Biblia dice, dejará el hombre a sus padres? Hijos, los deja y se va con su pareja. Y ellos son una sola carne. Le voy a decir una cosa, hermanos. Yo soy hijo. Somos 8 hermanos. Somos 10 en familia, papá, mamá y 8 hermanos. Y entre ese grupo solo hay 2 que son una sola carne. Es mi papá y mi mamá. La Biblia no dice que yo soy una carne con ellos. Tengo la sangre de ellos, pero no soy una sola carne con mis papás. Mi mamá y mi papá son una sola carne, eso sí. Y yo soy una sola carne con mi esposa. Y por eso yo dejé a mis papás. Hijo, pero no te vayas, yo me voy. ¿Por qué? ¿Están contentos? Sí, pero yo quiero irme. Mi mamá me dice, hijo, pero soy tu madre. Sí, mamá, yo te quiero mucho, pero yo me quiero ir con ella. Papá dijo, hijo, ven y haz tu casa aquí. No, yo me quiero ir. En serio, mi papá me dijo, construyan atrás de la casa. No. Don Dani le dijo a ella, construya aquí en cualquier lado de este terreno. No. Yo quiero dejarlos. Amo a mi papá y a mi mamá. Pero la Biblia dice que ya yo soy una sola carne con él. Los lazos de matrimonio son más fuertes que los lazos de los hijos. Los hijos que usted dice, si fuera que escoger entre mi hijo y mi esposo, que se vaya mi esposo, dicen las mujeres. Le voy a decir una cosa, está bien, echa a su esposo y quédese con sus hijos y mañana sus hijos se van y le dejan a usted. Y usted va a decir, mi amor, ¿puede volver? Porque se va a sentir sola, porque la sola carne era con él. Esa es la realidad de la vida y del hogar. Y así es como funciona. Y nos duele y nos hace una cosa aquí cuando nuestras hijas se van. Mis hijas se fueron, se casaron con esos 2 que están ahí. Siéntanse mal, por favor. Duele. Y todos los que saben que los hijos se van, duele. Ronnie, espérese, Ronnie, duele. Duele. Los que no se han casado, duele aquí dentro, duele. Aquí usted no puede tragar y esa cosa. Duele, pero no había manera de dejarlas con nosotros. Le dijimos, quédense, no tienen que, y uno dice, qué ingratitud más grande, qué ingratitud de la vida. Casi se quiere uno resentir con ellos, con los hijos, ¿por qué? Casi uno se quiere resentir, pero ellos no son una carne conmigo, mi esposa sí. Entonces, ¿por qué voy a querer yo desahuciar a mi esposa, con la que... ¿Verdad? Espero que entiendan ese punto que estoy tratando de decir, que Cristo hizo aquí. Jesucristo dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Entonces lo que yo digo es que, la idea que pienso es esto. ¿Cuál hijo podría desear no tener nada que ver con sus padres? ¿Cuál hijo podría desear no tener nada que ver con sus padres? Ninguno.
Entonces, ¿por qué querer divorciarse de aquella persona de la cual deberíamos estar aún más unidos que la esposa? Un rabino dijo así: yo estoy unido a mi esposa como mi cuerpo está unido a mi mano. Nunca querría deshacerme de ella. Entonces estamos tan unidos como la mano a mi cuerpo, mi esposa y yo. Yo no quiero quitarle mi mano, quiero que permanezca ahí siempre. El principio de la voluntad de Dios, 6b, 6, versículo 6, la parte B. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En otras palabras, Dios no quiere que las parejas se divorcien. Dios no quiere esto. Aunque las leyes lo permitan, debemos reconocer en las palabras de Jesús que el divorcio no nace en el corazón de Dios, porque la Biblia dice: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Lo puede separar el hombre? Sí lo puede separar, porque Él dice: no lo separe, porque ustedes pueden separarlo, pero no es la voluntad de Dios. No lo separen y se siguen separándose. La voluntad de Dios es, y vamos a ver un pasaje ahorita donde usted va a darse cuenta de verdad que esto es cierto. Dios no quiere el divorcio. En el corazón de Dios no está. Dios no lo instituyó tampoco. Es una institución humana. Dios lo regula. Dios instituyó el matrimonio. El divorcio disuelve lo que Dios instituyó. Principio de pareja, principio de una sola carne, principio de la voluntad de Dios, el principio del permiso divino para el divorcio, versículo 9, principio del permiso divino. Y yo os digo, dice Jesucristo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ok. El principio del permiso para el divorcio está aquí, y este es por causa de fornicación. Si hay un permiso que no es que Jesús lo dio, porque usted se va a dar cuenta ahorita que este permiso que aquí se dice Jesús permitió, ya es un asunto del Antiguo Testamento. Vamos a hablar ahorita. Jesucristo no está instituyendo algo nuevo, sino que está poniendo en vista de las personas lo que ya se venía enseñando por Dios en el Antiguo, que si ahí iba a haber un divorcio, iba a ser por la infidelidad sexual. Y el mismo Dios en algunos pasajes del Antiguo Testamento dice que Él repudió a Israel por causa de su infidelidad espiritual, como adulterio espiritual. Dios mismo la repudiaba y le dio carta de divorcio a Israel. Dios mismo hizo esto. Y aquí se da un principio que ya está establecido en el Antiguo, pero Jesús lo recuerda, porque se les ha olvidado. Se les ha olvidado. Todavía siguen con la pregunta: ¿por cualquier cosa? ¿Por cualquier cosa? Jesús no instituye nada nuevo, sino que recuerda, hay un motivo, y es causa de fornicación. El único motivo, si hubiera un motivo. Ahora, divorcio por cualquier motivo. Jesús aprovecha la tentación de los fariseos que quieren hacerle caer, cierra la puerta a la costumbre del divorcio por cualquier cosa, otra vez la reafirma y establece una sola causa, que sería la fornicación o el pecado sexual. Versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ok, ahí viene una cláusula, y viene una cláusula, entre paréntesis, salvo por causa de fornicación, que es lo que ya se daba anteriormente, cierra, es el único motivo que Jesucristo permite, y se casa con otra adultera, y que se casa con una repudiada adultera. Este versículo se podría explicar más, pero no es para hoy. Solo quiero que entiendan que hay una cláusula, salvo por causa de fornicación, a través de las palabras de Jesucristo. Fornicación, entiéndese aquí, todo acto de pecado sexual. ¿Okay? Prostitución, adulterio, homosexualidad, bestialismo, incesto. Jeremías capítulo 3, Judas 1:7, 1 Corintios 5:1 hablan de ese tipo de pecado. Y no tengo el tiempo hoy, hermanos, pero sí hay varios pasajes en la Biblia donde la fornicación se da, la fornicación se abre
se abre y encierra todo tipo de pecado sexual. Ahora, se ha dicho muchas veces que la fornicación es para el pecado sexual eh, de los no casados y el adulterio para los casados, pero la fornicación encierra aún el adulterio. Y eso está enseñado en varios pasajes de la Biblia que podríamos ver después si fuera necesario. Ok, entonces, la cláusula regulaba aún más el acto del divorcio, ¿verdad? La regula más, entonces la encierra más. Tiene que haber una infidelidad, por lo cual Jesucristo dice, en ese caso, sí, se permite. Y era tan cerrado lo que Jesús estaba haciendo que inclusive los discípulos se asustaron, se asustaron. Vea lo que dice el versículo 10, los discípulos dicen, versículo 10, le dijeron sus discípulos, si es así, ¿qué significa? Si el único motivo sería infidelidad, lo cual las mujeres no iban a cometer tan fácilmente, porque corrían el riesgo de ¿qué? De apedreamiento. De un apedreamiento, podrían, no todos los pecados se castigaban con apedreamiento, pero el adulterio sí. El adulterio era por apedreamiento. Entonces, si una mujer es infiel es porque fue adúltera, cayó en ese pecado. Si hubieran otros, podrían haber sido otros. Entonces, eso para un judío decía, bueno, es que muy raras veces repudiamos a las mujeres por eso, las repudiamos por otras cosas. Por eso es que los discípulos dicen, si es así, si es el único motivo, oiga lo que dice el versículo 10, la condición del hombre con su mujer, dice, no conviene casarse. Los discípulos habían caído en la misma idea, los discípulos de Cristo, no conviene. O sea, si no puedo repudiarla por cualquier cosa, mejor no. Jesús todavía les dice a ellos, no toda persona puede quedarse sin casarse. Ese es el asunto. Ay, porque lo que dice Jesucristo en el versículo 11, él le dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué? El asunto de no tener necesidad de una mujer. Ese es el asunto, esa es la verdad. Y yo les digo, ahora Jesucristo dio la orden, y esa orden, hermanos, escúchenme bien esto, duraría un tiempo para que comenzara a cumplirse. Principalmente iniciaría con la iglesia de Cristo. Porque usted cree que porque Jesús dijo eso ahí nomás, y contestó, ya los fariseos lo pusieron en la ley, lo pusieron como ley. Ellos dijeron, no, hombres, eso tendría que darse un tiempo y la iglesia tomaría fuerza y los principios de Cristo tomarían fuerza hasta el día de hoy, pero tomaría su lugar. Sin embargo, Cristo sí lo dijo. Recordemos que era algo que ya se daba. El principio el permiso divino para un nuevo matrimonio. El mismo versículo 9 que da como la cláusula de infidelidad sexual o fornicación como para el divorcio, ese mismo principio que daría la libertad para el casamiento. Porque oiga lo que dice, Jesús habla sobre casamiento en este versículo, oiga lo que dice. El versículo 9 habla sobre casamiento. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa, o sea, se vuelve a casar. Si usted se vuelve a casar con otra adúltera, lo que Jesús dice es que usted no puede volverse a casar. Pues vamos a hacer lo mismo, salvo si el divorcio fue por causa de fornicación. Eso entra como lógica, entra por lógica, hermano. O sea que si hay infidelidad y usted tiene que divorciarse, ¿tengo permiso de volverme a casar? Sí. ¿Debe? No es un requerimiento. Escúcheme lo siguiente, ni el divorcio ni el nuevo matrimonio son un requerimiento, si me está entendiendo. O sea, Dios no lo está requiriendo. Si fue infiel, divórciese y cásese de nuevo. No es un requerimiento, es un permiso. Pero hay otras cosas que hay que tratarlas antes que eso. Hay cosas que hay que tratar antes de divorciarse, si fuera por infidelidad. Y cosas que hay que tratar antes de pensar en volverse a casar, si es por infidelidad. Le digo, no es un requerimiento. Jesús no está dándoles, vayan. Pero que el permiso existe.
¿Ok? Vamos al libro de Malaquías, hermanos. La posición y advertencia de Dios en el libro de Malaquías. Malaquías capítulo, vamos conmigo ahí, hermano, por favor. Es importante ir a Malaquías capítulo 2, porque ahí vamos a volver a reafirmar ese principio de Jesucristo que dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? Dios no quiere el divorcio. Lo he mencionado una y otra vez. ¿Lo permite? Sí se permite. ¿Por qué causa infidelidad? ¿Es un requerimiento? No es un requerimiento. No es un requerimiento. Pero en Malaquías capítulo 2, si usted está conmigo ahí, versículo 16. Óigame, hermanos, y subraye eso, subráyelo. 2:16. Jehová Dios de Israel ha dicho que él, ¿qué aborrece? El repudio. El repudio, estamos hablando aquí del divorcio. Hermanos, ¿qué es lo que hace Dios con el repudio? ¿Cómo se siente Dios? Lo aborrece. Yo lo aborrezco. No es el plan mío para ninguna pareja, para ningún matrimonio, para ninguno. Márquelo en su Biblia, subráyelo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Y al que cubre con iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Entiende por qué Él manda la orden? Como es que como yo rechazo y aborrezco el repudio, no seas infiel, es lo que está diciendo. Por tanto, guárdese y no sea infiel, porque Él sabe que la infidelidad podría llevar a ese punto y Él no lo quiere. Dios aborrece el repudio. Versículo 15, ahí en Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Ok? No hizo él uno. ¿Qué significa uno? Hermanos, aquí, un matrimonio. Está hablando de Adán y Eva. Oiga lo que sigue diciendo. Estamos en el versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, con su esposa. Porque Dios hizo uno. ¿No lo sabías? Que cuando Dios hizo al matrimonio hizo uno. Vuelve otra vez a recordarnos el principio que veníamos hablando de Adán y Eva. Uno, un matrimonio, un par, un solo hombre para una mujer y una mujer para un solo hombre, una sola pareja de una sola costilla para formar un solo matrimonio, habiendo en él abundancia de espíritu, Padre de los espíritus. Él pudo haber hecho más que solo una mujer. No fue que Dios hizo una mujer porque no pudo hacer más mujeres. En él hay abundancia de vida. Pudo haber hecho muchas vidas. Y habiendo podido haber hecho muchas mujeres, muchas nuevas almas, él hizo uno. Uno. Y no le dio chance a Adán, como dijimos antes, de repudiar porque Dios lo aborrece. Y nos dio un ejemplo a nosotros. Nos da un ejemplo a nosotros. Porque el plan divino de Dios es que los niños nazcan y crezcan en la santidad de un matrimonio que perdura toda la vida a pesar de todas las pruebas y dificultades que enfrentan los esposos. Y así poder seguir su ejemplo y alabar y adorar a Dios en una familia formada de acuerdo al plan divino. Advertencia. Por tanto, debemos cuidarnos de no cometer el pecado que puede llevar a cabo el divorcio, que Dios tanto aborrece, que es la fornicación. Versículo 14 hermanos, dice, no seáis 14, dice, ok, leamos el 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
Usted, dice Dios, usted ha sido desleal. Versículo 15, no seáis desleales. Y el versículo 16 al final, guardaos pues de vuestro espíritu, donde no seáis desleales. Desleal, del hebreo bagad, que significa infiel, transgresor, el que actúa secretamente, el que engaña. En otras palabras, no seamos infieles a nuestras esposas. No vamos a caer en transgresión contra el pacto que hemos hecho para nuestras esposas, nuestros cónyuges. Actuar secretamente tiene la idea de buscar esos amoríos ocultos y el engaño. Por tanto, dice Dios, no seas infiel, porque yo no quiero el divorcio. Esa es la mente de Dios, hermanos. Ahora, está el principio del perdón. El principio del perdón. Le voy a decir una cosa. El divorcio no está permitido. El divorcio, bueno, está permitido en el caso de la infidelidad. Pero el divorcio, dijimos, no está requerido. Está permitido, no está requerido. Pero el perdón sí. El perdón sí está requerido en nosotros. O sea, se nos pide que perdonemos. Perdonemos. Cuando hablamos de perdón, en el caso del cónyuge infiel, no sé qué pensarán los que han pasado por esta prueba. Jamás. Esto no puede ser. Qué fácil para ustedes de ahí arriba predicarlo. Es lo que yo digo, lo que dice la Biblia. Si usted no está de acuerdo, ciérrela y puede irse a su casa. Porque usted podría decir que es muy fácil para mí decirlo, solamente digo lo que dice la Biblia. ¿Qué es fácil? Es que usted cree que es muy fácil. No estoy diciendo que es fácil. He hablado con mi esposa. Mi esposa me ha dicho, yo no sé, ¿qué pasaría si yo pudiera perdonar una infidelidad? Hemos hablado. ¿Podría ella perdonar? Ni siquiera quisiera pensar que eso pudiera pasar, porque no sé qué pasaría. Me costaría mucho, ¿sí? ¿Hemos vivido esto? No. ¿Usted lo ha vivido? Quizá hay gente aquí que sí. Y piensa que es muy fácil para mí venir y decir, ¿tiene que perdonar? No, hermano, yo sé que no es fácil. Pero la Biblia lo manda. Y dice la Biblia así, antes, sed benignos unos con otros, sed misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ajá, sí. Sigo leyendo. Como Dios también te perdonó a ti en Cristo. Como Cristo te perdonó a ti en Cristo. Como Dios te perdonó a ti en Cristo. Así también perdona usted. Luego dice, ese fue Efesios 4:32. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, cualquiera que sea esta queja, de la manera que Cristo te perdonó, os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Entiende? Así como Cristo perdona, usted perdona. Le voy a hacer una pregunta, hermanos. Ustedes son de la iglesia bautista, estudiamos la Biblia, ¿verdad? Estudiamos la Biblia, conocemos la Biblia. Le hago una pregunta. ¿Perdona Dios el pecado de la infidelidad sexual? Si alguien cae en infidelidad sexual y va a Dios en busca de perdón, ¿lo perdona a Dios? ¿O ese es el pecado imperdonable, como algunos dicen? ¿Lo perdona a Dios? Sí, lo perdona a Dios. Así como Cristo lo perdona, perdonadlo vosotros. Uy. Ahora, otra pregunta. Porque es muy fácil pensar en ese perdón de Dios para el infiel, pensando en mi cónyuge que me está haciendo infiel. Piensen en usted siendo infiel. ¿Te gustaría que te perdonara Dios? Claro. ¿Te perdonaría Dios? Claro.
¿Te gustaría que te perdonaran? Es que si Él es, yo no lo perdono, pero si fuera usted, ojalá que me perdone. Cosas para pensar, ¿no? Porque la Biblia dice, así como Cristo te perdona a ti, usted hágalo con nosotros también. Y es lo que Dios nos manda. En toda relación donde haya habido infidelidad, la reconciliación es la tarea de llevar a cabo, hermanos. Escúcheme bien esto. No sé, Dios quiera que nuestros matrimonios vivan una relación de fidelidad. Pero si no sucede, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Si con todo el dolor del alma usted se diera cuenta de la infidelidad de su cónyuge, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es la reconciliación. ¡Divorcio! No. Es que Cristo dijo, Cristo no lo requirió. Lo que sigue es la reconciliación, porque Dios no requiere divorcio, requiere el perdón. Hermanos, es esto. No se quede ahí usted como vagando porque le podría pasar. Y Dios no quiere que pase, pero podía suceder. Hay familias que han dicho, yo nunca pensé que a mí me iba a pasar, iba a vivir eso, y lo vivieron. Lo que sigue es la reconciliación. Es la tarea llevar a cabo por causa de la obediencia a Dios, por causa de la misma pareja, por causa de los hijos y por causa del testimonio. Hermanos, leo lo siguiente, voy cerrando. La reconciliación no es trabajo fácil de ninguna manera. El cónyuge herido tendrá que lidiar con la decepción, tendrá que lidiar con el enojo y lidiar con el dolor. Tendrá que lidiar con la humillación, con la desconfianza, el desprecio y el golpe de su propia estima. El cónyuge herido tendrá que lidiar con la duda, los pensamientos negativos y aún vengativos, y con la pérdida de su dignidad como persona y la dignidad perdida de su relación. No es fácil, pero en Cristo todo es posible. Amén, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Tiene que venir de Cristo. Un amigo me mandó este versículo que quiero mencionarles. Cuando estaba preparando esta lección, un amigo me mandó este versículo y me fue de bendición. Quiero compartirlo con ustedes. Él me escribió en WhatsApp, solo me mandó el versículo. Escribió lo siguiente: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, yo te ayudo. Amén, hermanos. Qué bonito. Yo te ayudo. ¿Quién? Jehová. Jehová. Isaías 41:13. Un cónyuge traicionado puede sentir que quedó sin fuerza alguna para luchar la restauración. Yo no creo que pueda trabajar en una restauración, ha sido muy difícil. Estoy sin fuerza para meter en una restauración, yo creo que no puedo. Pero Dios dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ahí está, la provisión. Infidelidad es un problema muy común. Infidelidad, hermanos, sexual. Lo que seguiría quizá de seguir estos estudios sería, ¿por qué se da la infidelidad? ¿Y qué hacer para evitarla? Sería bueno. Sería bueno. ¿Qué dice la Biblia? Y seguir el consejo de ella. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado esta mañana para este estudio bíblico. Bendice el resto de este culto de hoy. Enséñanos nuevamente, Señor, en el próximo mensaje. Y a través del compañerismo, únenos, anímanos. A través de la música y a través de todo lo que hacemos aquí, tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén.